Iglesia Casa de Oración presenta a nuestro pastor Edgar Neira con una palabra que edificará tu vida y guiará tu caminar con Dios. Bienvenidos. Libro de los Salmos, y leemos el Salmo número 1. Es un salmo conocido por todos. Leo la palabra del Señor. Dice en la versión Reina Valera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dos tipos de personas hay en la Biblia. Para la Biblia existen solo dos tipos de personas. Y en este salmo, sobre todo, hay un retrato de los dos. ¿Cómo luce el piadoso o el temeroso de Dios? ¿Y cómo luce el impío, el malo, el que no le para bolas al Señor? Un dato curioso: ¿usted sabía que los Salmos es el libro más leído, más cantado, hasta más estudiado? Pero el Salmo 1 y 2 son el fundamento de todo el libro. Y es bien interesante que el Salmo 1 habla de la escritura como tal. Habla de la palabra escrita, en la cual hay que meditar. Pero el Salmo 2, que ustedes leyeron junto conmigo al iniciar el culto, habla de la palabra encarnada, porque habla de Jesús. Lo que quiere decir que una vida una vida para que tenga una relación correcta con Dios, se necesita tanto la escritura como la palabra encarnada, a Jesús. Así comienza el libro de los Salmos. El Salmo 1 y el Salmo 2. El 1 habla de la palabra de Dios y el 2 habla de Jesús. Lo que el salmista quiso decir es que una relación correcta con Dios solo se puede con Cristo y la Biblia. Así se introduce el libro de los Salmos. Y entonces hoy vamos a hablar de dos tipos de personas que construyen sus vidas sobre dos tipos de fundamentos que producen resultados distintos y que arriban a destinos también diferentes. Repito, vamos a hablar de dos tipos de personas, dos,
que construyen sus vidas sobre dos fundamentos distintos, con resultados totalmente distintos y con fines totalmente diferentes. Ese es el Salmo número 1. Bien, notemos cómo comienza el Salmo. Dice, bienaventurado el varón, y da una descripción del tipo de personas, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces vamos a ver dos tipos de personas. Por lo general, pudiéramos decir que existe solo un tipo de persona realmente para la Biblia, en el comienzo. Porque note que no dice bienaventurado el que confía en Dios de una vez, sino bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Primero que todo quiero resaltar la palabra bienaventurado. ¿Cuántos de nosotros anhelamos la felicidad? O la pregunta sería, ¿quién quiere ser infeliz acá? ¿Quién quiere ser infeliz? Pastor, yo quiero ser infeliz. Todas las decisiones que usted toma, todo lo que usted hace es en procura de tener una vida feliz. O términos más actuales, una vida realizada. O términos aún mucho más actuales, tener calidad de vida. Disfrutar de una vida con muchos beneficios. Y así comienza el Salmo. Bienaventurados. Bienaventurado el varón. Ese va a ser feliz. Pero ¿cuál va a ser feliz? ¿Quién? Porque el anhelo de ser felices nos motiva a todos. Todos queremos la felicidad. Y aquí, lo bueno de la Biblia es que nos dice el autor de este libro, que es Dios mismo, que no se equivoca, cuál es la fuente de la felicidad. ¿Dónde realmente usted puede ser una persona realizada, feliz y completa? Ese es el Salmo 1. Y claro, es impresionante cómo comienza, porque ¿cuál es el punto de partida de este Salmo? Aunque comienza con la felicidad, muchos no encontramos la felicidad. ¿Y cuál es el problema de no encontrar la felicidad? El mismo hombre. El mismo hombre es el que nos impide encontrar la felicidad. Porque la Biblia es realista. De una vez nos dice a todos nosotros que todos nacimos con la propensión al mal. Que por mucho tiempo tú y yo caminamos en el consejo de los malos. Si no naciste en cuna cristiana. Yo no nací en cuna cristiana. Yo vine a conocer la Biblia a los 26 años, a Cristo a los 26 años de edad. Por ende, yo viví en el consejo de los malos, viví en camino de pecadores y estuve sentado en silla de escarnecedores. Porque todos los aquí sentados optamos por estos caminos. Todos somos propensos al mal. Así. Todos nacimos con nuestros pies encaminados hacia el consejo del malo. Todos. Y la Biblia nos lo quiere hacer claro. Por eso dice bienaventurado el varón. Porque la mayoría de seres humanos, de varones y varonas, pongámoslo así, eligen el consejo humano, la razón humana, la tradición humana, la cultura humana, la educación humana. ¿Me explico? En últimas, aquí hay dos caminos. Uno, la razón humana, lo que el hombre inventa. Porque no quiere decir que este consejo de malos es simplemente que usted se la pase con el más malo de la ciudad. No. Cuando habla aquí del malo, del pecador, del escarnecedor, es un sistema de pensamiento, es la cosmovisión del mundo, de las personas sin Dios. ¿Me explico? Es decir, que todos estamos aquí inmersos en esto. El consejo del malo no es aquel que nosotros sabemos que es malo por naturaleza, no es aquel profesor impío que le dice al estudiante de la universidad que no existe Dios y usted se come el cuento.
Es el compañero de trabajo que le dice a usted, ay, mire, vaya a una iglesia, ¿y usted cree en esas bobadas? Uno puede ser feliz sin ir a una iglesia. A mí me va bien sin necesidad de tener que ir a orar o a rezar o acercarme a un templo. O el consejo del malo. ¿Qué malo tiene divertirse, tomarse una cerveza? ¿Qué malo hay de disfrutar de la vida? ¿Qué malo es tener relaciones sexuales para ver si somos compatibles? ¿Qué malo? Pues claro, para no equivocarse, ¿cierto? Bebemos todos los días del consejo de los malos y son los grandes pensadores. Todo el mundo tiene esto. Es decir, nosotros tenemos una inclinación natural a seguir una filosofía de vida en contra de la voluntad de Dios. Aquí estamos viendo lo que algunos teólogos ven un camino de degeneración, un proceso de decadencia que no se puede parar. Usted puede andar con alguien que empieza a aconsejarle mal. Usted viene a la iglesia, digamos, un joven, un adulto, y alguien le dice, no, pero no es malo. Ah, bueno, sí, ¿cierto? Y usted entonces comienza, y adentro de usted algo le dice, no, pero la Biblia dice, no, pero, ay, eso usted después se arrepiente. Usted ya empieza con el consejo, el pecador le dijo, no hay problema de pecar, pequemos, y en últimas usted ya está sentado, esclavo de eso que eligió. Esto es un proceso de decadencia, en los cuales todos podemos quedar atrapados. Entonces yo lo miraba así. El malo no le interesa para nada a Dios, al malo. El malo quiere vivir sin Dios porque la Biblia condena todo lo que le gusta. En últimas, la Biblia es ese Dios que me dice supuestamente no, que me agua la fiesta. No, Dios no es el aguafiesta, Dios es el que quiere liberar esclavos al pecado. Entonces el malo no le interesa nada de Dios, ni saber su voluntad. El pecador puede ser usted y yo, que en algún momento le interesó conocer los caminos de Dios, pero después prefirió ir en contra. Y el escarnecedor es aquel que se burla de usted y de mí por ir a una iglesia. Ay, le lavaron el cerebro. Ay, el aleluya. Ay, el padrecito. Es el que se burla de lo de Dios. Es algo así. Así vive nuestra sociedad. Y nosotros podemos caer en eso. Y entonces, ¿cuál es el consejo del salmista? En últimas, lo que quiere decirnos el salmista es cómo evitar el camino por el que transita la mayoría de las personas, jóvenes, adultos, ancianos, casados, solteros. ¿Cómo evitar el camino que transita todo el mundo? Porque aquí dice bienaventurado el varón, ese joven, esa señorita, ese adulto, ese hombre, ese esposo, esa mujer de la casa, esa estudiante universitaria, esa que decide esto, sino que en la ley de Jehová está como su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué impresionante, que lo pone como algo delicioso. Pero nadie puede amar al Dios de la Biblia, ni nadie puede amar a esta Biblia si no te has convertido. Yo no amé esta Biblia durante 26 años de mi vida. Yo leía y me gustaba leer por naturaleza. Antes de convertirme yo leí todas las cosas. Vi muchas cosas. Leía Elenco, Bueno, todas esas revistas que salían en mi tiempo, hasta Vanidades. Pero a mí no me gustaba leer este libro. Fue hasta que me convertí genuinamente, hasta cuando a los 26 años de mi vida, Cristo me encontró y Cristo me llevó a su palabra. Y desde ahí nunca he parado de leerla, porque entendí que lo mejor que me ha podido pasar es Jesús y la palabra de Dios.
Si algo me dio Cristo a mí, fue la palabra de Dios. Que me guste leer este bendito libro, que me guste y que a usted le tiene que gustar. Pero nadie se deleita en este libro si no te has convertido a Cristo. No te va a gustar, prefieres leer todo menos la Biblia. Por eso si a ti te gusta ver más televisión, ver más fútbol, leer buena literatura, y a ti te puede gustar leer, a mucha gente le gusta leer. Yo tengo un problema con la lectura, a mí me gusta mucho, pero yo tengo que parar para leer la Biblia, porque Satanás aún me trata, ¿no? Pues lee libros teológicos, lee teología, y me gusta hacerlo. Pero me toca volver, no es la Biblia. Aquí es donde tienes tu delicia. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es un deleite. Porque ¿qué encuentras aquí? ¿Qué encuentras aquí? Ayer en Generación Vida, estuve en la última. Generación Vida es una actividad que hacemos con niños en la calle del barrio Santa Fe. Y entonces en la lección los profesores le decían a los niños: ¿cuál es el regalo? El mejor regalo para esta Navidad. Todos los niños le hicieron una puesta en escena, una obra de teatro, y todos, la puesta en escena era que le daban muchos regalos y al niño no le gustaba, pero que en última sí encontró el regalo. ¿Y cuál es ese regalo? Jesús. ¿Y qué fue lo que trajo Jesús? La salvación. Y todos los niños gritaban: ¿qué fue lo que trajo Jesús? ¿Cuál fue el regalo de Jesús? La salvación. ¿Y dónde aprendes de esa salvación? En la Biblia. Y harto lo repitieron en esa clase. Pues eso es, hermanos. El mejor regalo que usted le puede dar a usted en esta Navidad es decirle que Jesús viene a traerle salvación, y que usted aquí aprende cada vez cómo ser salvo de esta perversa generación. Porque estamos en medio de una perversa generación. Estos tres adjetivos dicen en medio de qué generación estamos. En una perversa generación. Yo creo lo que dice la palabra: sed salvos de esta perversa generación. Y la única que nos aparta del pecado es la Biblia. ¿Se han escuchado ese proverbio antiguo que dice: el pecado te alejará de la Biblia, o la Biblia aleja el pecado de ti? Esto te ayuda. Dice para los jóvenes: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No hay otra forma de resistir lo corrompido de la sociedad, lo perverso que está la juventud, lo perverso que está el mundo. Lo único puro que le hace frente a tanta inmundicia es la palabra del Señor. Y usted tiene que deleitarse en ella de día y de noche. Usted dirá: pero pastor, esto lo escribió un desocupado. Esto lo escribió un rey. El rey David cree que es el autor, y un rey para nada es un desocupado. ¿De dónde sacamos tiempo? No se trata de tiempo, se trata de gusto. Usted le hace gusto, usted le hace tiempo a lo que le gusta. ¿Sí? ¿Usted le hace tiempo a lo que le gusta? Uno se desespera por ver lo que le gusta. Ahora que hay la forma, por ejemplo, los canales de televisión, que usted puede grabar como sea en sus... Ahora los promotores de la televisión, que usted puede grabar hasta 3 horas de televisión por adelantado, ¿no? Y si usted se perdió su programa favorito, usted lo graba con antelación para verlo después. Porque uno le saca tiempo a lo que le gusta. Sea a tejer, a coser, a cocinar, a jugar, a leer, a pasear. Usted le saca tiempo porque le gusta, porque le haya deleite, porque se entretiene. Pareciera que Dios es aburrido. El Dios que usted tiene en la Biblia no es aburrido. Es el Dios más creativo, más poderoso, más maravilloso, la persona más dulce que te quiere libertar a ti y te quiere dar lo que dice después. Sino que en la ley, versículo 2, de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que busca el salmista en última? Lo que quiere decir es que empapa tu mente.
Sumérgete en la palabra de Dios, de tal forma que tu pensar, tu actuar, lo que dices es prácticamente sacado de la palabra de Dios. Así hablaba Jesús, así hablaban los profetas, así dice el Señor. Empapar nuestro pensamiento con la palabra de Dios, día y noche. Y ahí dice, ¿cómo seremos? ¿Cómo será ese ser, ese varón, esa mujer? ¿Cómo será? ¿Un desdichado? ¿Se volverá loco? Según el Señor, que no miente, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué palabra tan hermosa la final, ¿no? Prosperará. Y el que no medita, mira el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Mire las dos figuras, dos personas, dos resultados de la vida. Si tú sigues a los hombres en sus perversiones, en sus racionamientos, en sus filosofías, en sus posturas, si tú sigues a los eruditos, a los que saben, pero es mejor seguir al que sabe, al que todo lo sabe. Dice que hay dos destinos. Los dos destinos son distintos, los dos resultados. Mire, uno, el que medita en la ley, dicen que es como un árbol plantado junto a corriente de aguas. Usted tiene que entender el impacto de la figura, porque en Israel el problema es de agua. Entonces, para que un árbol fuera fuerte, una matica fuera fuerte, tenía que encontrar agua. Quiere decir que para que alguien sea realmente estable en la vida, que tenga enraizado, que tenga raíces fuertes, a pesar de los tiempos, de los buenos, de los malos, a pesar de la escasez, de la abundancia, a pesar de la tentación, a pesar de un mundo que te ofrece tanto, si tú lees la palabra de Dios, eres alguien fundamentado en la verdad, que nada te mueve, solo te mueve la voluntad de Dios. Dice que tienes fundamento, que tienes peso en la vida, que tomas decisiones sabias porque estás bebiendo de la fuente de la sabiduría, porque estás viviendo de acuerdo a la imagen, es decir, que tú chupas todos tus valores, todas tus ambiciones, todos tus deseos, los extraes de la palabra. ¿Cuáles serán tus deseos si extraes la palabra? Lo de arriba, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Chupas. Es un árbol. Absorbe las riquezas de Dios. No así el tamo. No así el malo, que es como el tamo. Mire la diferencia. Será. Esta palabra será es que a medida que tú medites y medites la palabra, serás más paciente, serás más amoroso, serás más virtuoso, serás más santo, serás más sabio, serás más virtuoso, serás más recto, serás más bondadoso, serás más generoso, serás más compasivo, serás. Pero no medites en la palabra y no serás nada. Eres ya como algo sin peso en la vida, como el tamo. ¿Saben qué es el tamo? ¿Cuántos conocen el trigo? El trigo, de donde se saca el pan, la harina, el trigo, las espigas. Eso tiene un proceso porque lo que pesa es el grano de trigo. Entonces, cuando lo metían en unas como zarandas, ahorita se me olvida el nombre, hacen así, mandan el trigo hacia arriba y soplan. Y lo que sale con el viento es el tamo. Lo liviano, lo que no tiene fundamento. Es el simple. Es aquel que no tiene convicciones profundas en la palabra de Dios, que le proponen algo y usted, oiga, sí, ay, todo el mundo lo hace. Ese no es porque todo el mundo lo hace. Si todo lo hace, pues de verdad todo hagámoslo. Si todos evaden impuestos en Colombia, pues evadamos impuestos. Todos lo hacen. Si todas las muchachas de la universidad se acuestan con sus novios, pues hagámosle.
Si todos miran pornografía, pues todos, no es tan malo. Si todos hablan mal del prójimo, pues todo el mundo lo hace. Pues es que todo el mundo lo hace. No. Así es el tamo. Llevado por doquiera de doctrina, de deseo. Hoy me gusta una cosa, mañana me gusta otra. Hoy prometo algo, no lo cumplo, mañana incumplo, vuelvo a cumplir. Es decir, una vida sin fundamento. Hoy puede mentir, mañana puede ser honesto, mañana puede ser deshonesto y puede ser puro, mañana puede ser impuro. O sea, a él no le interesa, es decir, una vida así. ¿Me explico, iglesia? Son dos fundamentos. Entonces, el malo no tiene peso ni moral, no tiene convicciones y no tiene utilidad. ¿Para qué sirve el tamo? Para nada. ¿O a usted, qué aprende usted de la gente mala? ¿Sabe que yo aprendía de los malos cuando me la pasé con los muchachos en mi adolescencia? Perdón que me ponga, pero ¿qué aprendí en mi adolescencia con los muchachos más joyas de mi barrio porque me la pasaba con ellos? Mentir, robar. Los malos hablan con señas, dice la palabra, ¿no? Uno aprende son mañas. Mañas es malas conductas. Y uno dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero ay, ¿cuánto aprende el que se la pasa con el santo? Jesús fue útil. La gente lo quería tocar. Porque esa persona enriquece a muchos. Hay personas a las cuales usted quisiera tener cercanas. Porque les aprende. Porque tienen tanta sabiduría. Porque irradian alegría. Porque tienen eso que yo no tengo. Y que yo anhelo tener. Y así era con Jesús. Así es con alguien que usted ve la presencia de Dios en él. Y a mí me gusta que él hable conmigo. A mí me gusta pasármela con él. O anhelo pasármela para aprender. Pues lo tenemos a la mano, se llama Cristo Jesús. Él pesa en la vida de todo ser humano. Él tiene peso y su palabra también. Por eso en últimas fue Teresa la que me contó este testimonio, perdón que lo utilicé, que el esposo un poco molesto un día porque cogió el bolso de ella y le dijo, ¿y esta cosa por qué pesa tanto? Entonces, ahí estaba su Biblia, pero era también por molestarla, ¿no? Y ella le contestó, porque la Biblia pesa. Esto pesa mucho. Esto tiene mucho peso para la eternidad. Métete Biblia y adquieres peso para la eternidad. No leas la Biblia. Eres como el tamo, que simplemente sirve para ser desechado. Esto tiene peso, porque la dijo Dios. ¿Y dos destinos cuáles son? Ahí el Salmo. ¿Cuál será el destino? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Es decir, no tienen nada que hacer. Desperdiciaron su vida. Tuvieron la oportunidad. Tú y yo no podemos desperdiciar la vida. Y tú desperdicias la vida en la medida en que desperdicias a Jesús y su palabra. Vives perdidamente si no vives atento a Jesús y a su palabra. Vives perdidamente. Y no tienes nada que hacer. Cuando se levanten los malos, no se levantarán los malos en el juicio, porque no tendrán nada que decir. Están totalmente enjuiciados. Ni los pecadores no tienen nada que decir. No, Señor, tú nos predicaste en la iglesia. El pastor nos advirtió. No hay excusa. Los pecadores. Y allá no es como en las cárceles de Colombia. ¿Cuántos inocentes hay en las cárceles de Colombia? ¿Ustedes creen que hay muchos? Y todo el mundo se cree inocente.
Pero allá dice el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. En el juicio no va a haber inocentes. Él sabe quién es justo. Mas la senda de los malos perecerá. ¿Es vida eterna o perdición eterna? Y esta es la vida en la cual usted y yo tenemos que elegir. Hay un poema que dice así: el camino no elegido. El camino no elegido. Y solo leo dos partes. Dice, dos caminos se bifurcaban en un bosque amarillo. Dos caminos, una bifurcación. Es decir, tenías que elegir por cuál ir. Y apenado por no poder tomar los dos. A veces nos da rabia, ¿cierto? Que quisiera ser un poco mundano, pero también quisiera ser un poco santo. No se puede. O se entra por la puerta estrecha o por la ancha. Siendo un viajero solo, largo tiempo estuve de pie, mirando uno de ellos tan lejos como pude, hasta donde se perdía la espesura. Entonces tomé el otro, imparcialmente, y habiendo tenido quizás la elección acertada, pues era tupido y requería uso, aunque en cuanto a lo que había allí, hubiera elegido cualquiera de los dos. Y ambos esa mañana yacían igualmente. O había guardado aquel primero para otro día. Aún sabiendo el modo en que las cosas siguen adelante, dudé si debía haber regresado sobre mis pasos. Debo estar diciendo esto con un suspiro. De aquí a la eternidad, dos caminos se bifurcaban en un bosque. Y yo, dice el poeta, yo tomé el menos transitado. Mire lo que dijo el poeta. Yo tomé el menos transitado. Y mire cómo termina su poema. Y eso hizo toda la diferencia. Y yo tomé el menos transitado. Y eso hizo toda la diferencia. Amados hermanos, el menos transitado es este. Y si usted no se vuelve a Jesús y a la palabra, está eligiendo por donde no es. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. ¿Cómo elegir ese camino? Tenemos que arrepentirnos primero. Tú y yo tenemos que arrepentirnos. Que sacamos más deleite en el estudio, en el trabajo, en el deporte, en nuestros hobbies, que en Dios y su palabra. Solo, ¿cuál es el varón bienaventurado de este salmo? ¿Cuál es? Jesús. Jesús es el bienaventurado de este salmo. Él fue aquel varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Por eso la única manera es arrepentirte y decirle al Señor, perdóname. Mi vida no gira en torno a ti y a tu palabra. Y concédeme ir a Cristo Jesús, porque Él me va a ayudar a amar lo que no amo, a leer lo que no me gusta leer y a deleitarme en lo que no es mi deleite. Solo Cristo te puede hacer feliz en Él y en su palabra. Amén, iglesia. Vamos a orar, si quiere ponerse sobre sus pies.